Dani, ¿te acuerdan el otro día que fuimos de la exposición del claustro San Agustín de Jesús Abad Colorado sobre el conflicto armado? Sí. Vea que, pues a mí, yo la verdad me puse a ver, me puse a chismosear en Netflix y pues él también tiene un documental, ¿sí? En el que hace como un análisis y un proceso de construcción de las fotografías que él tomó de la exposición, ¿sí? Que están en el Museo Claustro. Y pues hubo una parte en la que yo no supe qué pensar, porque pues imagínense que Jesús Abad es muy pro paz, ¿sí? O sea, la investigación, no es una investigación, pero lo que él está tratando de reproducir es como esta idea de paz del conflicto armado, ¿sí? Porque Colombia ha tenido una historia manchada de sangre, sí, todo eso. Pero pues algo que a mí no me queda claro es, o sea, ¿por qué cree él que es tan fácil decirlo? O sea, ¿por qué considera él que es como tan trivial pedir, bueno, perdonar todo lo que está pasando? ¿Sí? A mí no me parece que sea tan sencillo de decir, mira, te perdono cuando fue a alguien que mató a mi hijo, ¿sí? Cuando fue a alguien que arrojó una granada, sí, que atentó en contra de muchísimas personas, y para mí no sería algo como ni tan banal, ni tan trivial, ni nada. Entonces, pues quería preguntarles a ustedes qué opinan al respecto, porque pues es algo como bastante complejo. Pues, pues creo que algo muy importante que vimos en ese documental es que nos da un poquito la idea cuál es la percepción que tiene Saab sobre la paz, ¿no? En una parte él dice algo, a ver si me acuerdo bien, que era, la paz no solamente es el silencio de los fusiles, también es una palabra que va mucho, mucho más allá, ¿no? Creo que él comprende de que la paz es un proceso bastante complejo, ¿no? Sin embargo, no le critico tanto eso porque pues de alguna forma la percepción de la paz siempre va a ser como una decisión correcta. Y él no está obligando a nadie tipo, hey, perdona a las personas que mataron a tu familia, pero sí está como creando una concientización respecto al conflicto armado. De hecho, de eso se trata básicamente. Todas sus imágenes no son amarillistas, sino como que tienen un impacto más allá, eh, a lo psicológico, a lo macro social, como es la foto, lo personal que me gustó mucho de una mujer que está en la boda y un letrero que decía como que no más guerra, ta, ta, ta. Sí, de hecho es que esa es la perspectiva que da Jesús Abad con todas sus fotografías, que no intenta mostrar como el daño que generan las violencias, sino más bien a las personas que quedaron vivas y cómo les afectó el conflicto. Entonces es una perspectiva curiosa, pero a la vez problemática, porque pues si nos ponemos en esa posición, pues también es incómoda para la persona que sobrevivió al conflicto, que perdió a alguien en el conflicto, que pues alguien más esté ahí registrando todo y no deje a las personas pues que lo sufrieron transitar el luto en paz. Ejemplo de esto pues lo vemos en el propio documental, cuando en la casa de Medellín, por la que se están asomando los niños por el hueco de bala en la ventana, luego se acerca un señor a decirle a los niños que se alejen y comienza a mirar mal a Jesús Abad, y igual él le toma la foto. En ese señor se refleja ese dolor y esa incomodidad que representa pues que alguien esté registrando ese dolor. Y en cierta parte es como también como meterse en el dolor ajeno, en lo de alguien más, en el proceso de recuperación y de cicatrización de alguien más, porque es algo también muy personal, ¿no? Es algo muy privado, también por la forma en la que, pues, o sea, como los diferentes eventos se presentan, ¿no? Porque no tiene una sola cara el conflicto, sí tiene varias. Y pues creo que en cierta parte, con lo que tú hablas, creo que Jesús Abad tiene como un poco es un poco intrusivo con lo que dice, sí, con lo que hace, todo con el fin de como guardar, sí, esta memoria histórica. Y creo que él no lo tiene en cuenta. Yo, sin embargo, los controvierto en el sentido de que, pues, sí es verdad, puede que sea incómodo
y que haya sido incómodo pues tener un tipo ahí documentando todo lo que está pasando. Sin embargo, me parece una labor muy importante porque perdonar no significa no recordar. Perdonar no significa olvidarse de todo y pasar página y decir como, uy, bueno, esto no pasó. Para poder perdonar hay que poder recordar. Y ese es el rol fundamental de Jesús Abad, es el testigo. En muchos de estos, en muchos de estos eventos que él documentó, era la única persona, el único periodista que estaba ahí. Si no fuera por él, nadie habría documentado lo que él documentó. Esas fotos no existirían. Y en ese sentido, el rol de la exposición es muy fuerte, porque pues desde una perspectiva de un conflicto armado que se supone que ya pasó, desde una perspectiva de post-conflicto, intenta mostrar qué fue lo que pasó e intenta mostrar el dolor, intenta mostrar que la guerra no es buena, sea quien empuñe el fusil, sean paramilitares, sea la guerrilla, sea el que sea, es el mismo ejército incluso. Y no desde el amarillismo, sino desde la documentación y pues desde la sensibilidad, tal vez se puede decir. Yo en eso sí estoy bastante de acuerdo, pues porque, o sea, él mismo dice, él tiene como una misión personal de registrar el conflicto, pero para que no se repita, ¿no? Ahí sí, como él dice al final pues del documental, es que los niños no tengan esa sed de venganza cuando crezcan, ¿no? Es difícil como argumentar porque no, o sea, ninguno de nosotros ha participado en esos conflictos y tampoco ha hecho el deber de ir a documentar, a exponer su vida en los sucesos que ha pasado. Pero pues igual la misión de él es esa, no mostrar el conflicto para que no se repita, aunque en ciertas ocasiones sí concuerdo que puede ser un poco intrusivo y quizás transmitir mucho su voluntad a las personas a los cuales le está fotografiando, pero igual la misión de él sí es buena, es mostrar el conflicto y tratar de perpetuar la paz. Yo creo que está bien eso, o sea, yo creo que lo que está tratando de hacer Jesús Abad es eso, como reproducir el conflicto así, que sea visible, que se vea, porque algo también que es muy visible en la sociedad es de lo fragmentada que está, no conoce muchas veces su historia, ¿no? Y el conflicto armado, o sea, muchas veces no se habla del conflicto armado, de lo que es, de dónde viene, cuánto tiempo lleva, así. Y pues creo que sí cumple una misión bastante importante, pero pues también creo que la no repetición no solamente depende del pueblo, sino So, también depende del gobierno. Sabes que acabas de decir algo muy importante y es cómo pues se habla, se documenta. Y creo que yo tengo una crítica, pues obviamente constructiva desde el marco de respeto porque al fin y al cabo yo no soy un periodista ni soy un profesional, pero es que hubo parte de ese documental donde sentía que era un poquito irrespetuoso, ¿no? Por ejemplo, era la parte que más me impactó fue cuando hizo que la persona que había sufrido, pues, obviamente la violencia leyera uno de esos artículos, o sea, no obligatoriamente, pero obviamente, pues, lo leyó en voz alta y le dijo un comentario que yo sentí que fue muy extra, como que es la primera vez que lo lees en voz alta. Y francamente yo sentí que era como que un comentario bastante innecesario con un tema tan delicado, ¿no? Sí. No, sí, yo apoyando ese punto de vista y pues criticando un poco lo de Sebas. Es cierto que todas esas fotos no existirían si él no hubiera estado ahí, pero sí resultan intrusivas. Por ejemplo, habían otros medios de hacerlas, y ejemplo de eso lo hace el propio Jesús Abad. En el ejemplo de la guerra que sufrió, del conflicto que hubo en el Chocó, él toma foto al lugar que quedó después de la bomba de la Molotov que lanzaron a la iglesia, que incendió todo. Muestra la escena de cómo toda la iglesia quedó destruida y hace referencia a que si Jesucristo casi que esto no lo puede haber soportado nadie. Esa es otra forma de crear historia, pero que no invade a los que sobrevivieron a esa historia, como le pasó a la chica que formó parte del grupo armado que menciona Jairo, porque sí resulta intrusivo. O sea, crea memoria tomando una foto y pues cumple su misión,
pero sin incomodar a la gente, ¿sí? Porque pues para el perdón, aunque es cierto que hay que tener memoria, también es necesario como uno procesar pues todos los hechos que pasaron y pues tener una persona encima tomándole fotos mientras uno está sufriendo, pues no es la mejor manera. Claro, Eso son es heridas que verdad, te vuelven a abrir. eso es verdad, sin embargo, pues, o sea, parece una gran forma de documentar una masacre tan asquerosa como fue la masacre de Bojayá. Sin embargo, ahí hay que tener algo en cuenta y es que la historia o el conflicto es un conflicto de los vivos, no de los muertos. Entonces, pues los protagonistas también tienen que ser las personas. Y en este orden de ideas, la exposición de Jesús Abad cumple un rol fundamental, también pensado en los ejes del posconflicto y del proceso de paz. Paz, reparación y no repetición. Perdón, verdad, paz y no repetición. Entonces, en esta construcción de historia, en esta construcción de memoria, pues es fundamental, así duela, tener estos testimonios, tener estas fotos. Es una historia incómoda, a nadie le gusta saber que en su propio país está sucediendo esto o sucedió eso, pero es una historia que hay que afrontar. Pero también hay que saber decir las cosas y hay Estoy que de saber acuerdo. comunicarlas, porque Estoy de son acuerdo contigo. cosas delicadas. Sí, es un tema delicado, que tampoco es un tema que tú puedas hablar con cualquier persona, ni de cualquier manera, ni el que te puedes acercar desde cualquier perspectiva. Es algo delicado. Pero si te das cuenta, él no es amarillista. No, no lo es. Ser Y me amarillista no parece, significa no ser irrespetuoso. eso es Gracias, señora verdad, Jairo. pero pues creo que, o sea, yo creo que Jesús Abad cumple una muy buena función en su rol de periodista, de fotógrafo, ¿sí? De historiador si quieren, pero, y también no aprecio, pero sí admiro su valentía de haberse ido, ¿sí? Y haberse tomado el tiempo de registrar cada momento de los diferentes eventos violentos. Sí, es algo que no cualquier persona está dispuesta a hacer, porque también él, aunque nosotros estemos hablando de que él se metió en la personalidad y privacidad y proceso de perdón de las personas, él también se fue allá a enfrentar situaciones y circunstancias muy pesadas, ¿sí? A energías muy densas. Y eso es algo que no cualquier persona podría haberlo hecho, y si lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho también, creo yo. Sí, pues queda al aire el si fue correcto el medio por el que lo hizo o no. Pero pues es cierto que lo que dices, eso, de que pues creó historia y pues que es muy valiente, ya que como mencionas, fue la única persona que tuvo el coraje no tuvo el coraje, sino también la decencia de ir a registrar la historia de su propio país. Entonces, pues aunque tengamos ciertas críticas sobre cómo lo hizo, también hay que admitir que es un acto importante el, Un el acto haber de... creado esta obra. Ujú. Pero bueno, Claro, chicos. yo me tengo que ir, tengo que almorzar. Entonces, Yo, yo los dejo. también, Esas tareas chiquititos. no se van a hacer solas. Esos parciales no se van a resolver solos.